Hoy te voy a hablar sobre emprendimientos inmobiliarios, cómo se piensan, cómo se desarrollan, cuáles son los instrumentos legales que se utilizan para llevarlos adelante, cuál es el rol del arquitecto. Así que si te gusta el mundo de la construcción, si alguna vez te gustaría invertir en un inmueble, quédate que este video te va a gustar. A la hora de hacer un emprendimiento inmobiliario, lo primero que se hace es analizar su factibilidad. ¿Y qué es la factibilidad? Es ver si ese proyecto es viable o no es viable. Si tenés un proyecto, por ejemplo, de poner un almacén, primero vas a estudiar en qué zona lo vas a ubicar, si tenés otros competidores, a qué público le vas a vender, qué productos podés comercializar. Vas a hacer todo un estudio para ver si es viable o no es viable poner un almacén. Bueno, lo mismo ocurre con un edificio. Lo primero que hay que hacer es analizar su factibilidad. Y para analizar la factibilidad va a haber 5 pasos fundamentales. El primero tiene que ver con el diagnóstico. ¿Y qué hacemos con el diagnóstico? Por un lado, lo que acabamos de decir, analizar la zona, ver si es un lugar que se está consolidando o que está en crecimiento, ver a qué público yo le puedo vender el edificio que voy a hacer. Vamos a hacer todo un estudio sobre eso. ¿Hay otros emprendimientos en paralelo? ¿Cuál es el precio de mercado en esa zona? También, dentro de lo que es el diagnóstico, tenemos que analizar los indicadores urbanísticos, el código, que nos van a determinar qué es lo que yo puedo construir. Los indicadores urbanísticos son herramientas que sirven para organizar la ciudad. Por ejemplo, un indicador es el FOS, que es factor de ocupación de suelo. ¿Y para qué se usa? Bueno, por ejemplo, si yo te digo que en tu terreno solo podés construir el 10% de su superficie, probablemente sea un lugar que tenga un aspecto residencial, donde el verde predomine sobre lo construido. En cambio, si te digo que podés construir el 60% de tu terreno, estamos apuntando más a la ciudad que quizás conocemos, ¿no? Donde hay más comercio, donde hay más edificios. Lo mismo ocurre con el FOT, que es factor de ocupación total. Son la cantidad de metros cuadrados totales que yo puedo construir en ese terreno. Cuanto más altos sean, más puedo construir. Cuanto más bajo, más verde es probable que haya en ese sector. Otro de los factores que vamos a estudiar es la densidad, que es la cantidad de habitantes por hectárea. Acorde a eso se hace una proporción a la medida de tu terreno para ver cuántos habitantes entrarían en tu terreno. Y los habitantes se utilizan para determinar la cantidad de dormitorios que vas a tener. Si vas a hacer locales, bueno, es un habitante cada 20 metros cuadrados. Entonces vamos a estudiar los indicadores, vamos a estudiar la zona, vamos a ver qué es lo que nos dejan construir. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo tiene que ver con determinar qué es lo que vamos a construir. Ya tenemos la información. Ya sabemos cómo es el contexto, qué es lo que puedo hacer. Ahora tenemos que ver qué es lo que realmente voy a hacer. Acorde a la altura máxima, acorde a la cantidad de metros cuadrados que puedo hacer, voy a empezar a definir el edificio que voy a construir. Va a ser un edificio que va a tener monoambientes, va a ser un edificio que va a tener varias tipologías de departamentos. Bueno, todo eso lo empiezo a definir. Una vez que yo defino lo que puedo construir, vamos a ir al paso 3, que es armar el anteproyecto. Ahí es donde vamos a hacer que nuestro proyecto cumpla con la normativa, que cumpla con la zona. Ahí es donde yo voy a determinar realmente cómo va a ser mi edificio. Ya con la información que tengo, puedo empezar a diseñarlo. Entonces, voy a definir en un proyecto concreto cómo van a ser esos departamentos, cómo va a ser el núcleo vertical, que es donde están los ascensores, la escalera. Realmente en ese punto es donde vamos a hacer el proyecto. El siguiente paso a tener el anteproyecto es la valoración económica. ¿Y qué es la valoración económica? Bueno, una vez que yo definí lo que voy a hacer, armé el proyecto, tengo que saber cuánto cuesta. Y un proyecto inmobiliario se compone de 3 factores fundamentales en su precio. Uno tiene que ver con el honorario del profesional. El otro tiene que ver con el valor del terreno. Y el tercer valor, y es fundamental, es cuánto me cuesta construirlo, donde van a entrar los materiales, la mano de obra, los gastos generales que tenga el estudio que lo hace. Ahí se concentran un montón de gastos. Yo, sabiendo el anteproyecto, sabiendo cuántos metros cuadrados totales voy a construir, puedo definir cuánto me va a costar. Y en lo que es la valoración económica, hay una cuenta fundamental que tiene que ver con determinar, bueno, del total de los metros cuadrados que tiene mi edificio, ¿cuáles son realmente los que puedo vender? Esos que puedo vender son los de los departamentos, porque no puedo vender un pasillo, no puedo vender una escalera. Entonces, vender los departamentos tiene que ser un precio que me permita financiar todo el resto del edificio, todo aquello que no puedo vender. Lo que se hace en la valoración económica es definir la cantidad de metros cuadrados que puedo vender, definir el costo total del edificio y ese costo total lo divido por los metros cuadrados que puedo vender.
De esa forma yo llego a un valor de metro cuadrado que es en el que puedo comercializar mi proyecto. Entonces, cuanto más metros cuadrados vendibles tenga, menor va a ser el costo por metro cuadrado, porque va a ser mejor esa equivalencia entre el edificio y lo que vendo. Por último, vamos a tener la factibilidad. ¿Y la factibilidad qué es? Tengo los departamentos, sé cuánto sale el metro cuadrado, entonces calculo cuánto van a costar y lo comparo con otros desarrollos que haya en la zona. ¿Soy un precio competitivo? ¿Mi unidad arquitectónicamente es posible que me compren? ¿Estoy a la altura de la competencia? Eso es lo que se analiza en la factibilidad. Entonces, ese es el procedimiento general que lleva cualquier desarrollo inmobiliario. Ahora, ¿cuáles son los medios legales para llevarlos adelante? Uno tiene que ver con el condominio, con lo que se conoce como propiedad indivisa. ¿Y cómo funciona? Bueno, básicamente imagínate que tenés tres amigos que tengan plata, te juntás con ellos y decís, che, compramos este terreno juntos, ponemos un 25% de ese terreno a nombre de cada uno y hacemos un desarrollo juntos. ¿Qué quiere decir el condominio? Bueno, que una propiedad va a tener varios propietarios. Entonces, cada decisión que se toma sobre ese terreno van a tener que firmar todos, ¿no? Para llevarlo adelante. Y uno de los problemas que tiene el condominio es que si una de las personas que es dueña de ese terreno tiene algún problema judicial, bueno, se ven afectados todos los que están haciendo ese emprendimiento. No aísla los problemas personales de cada uno de lo que es el patrimonio. Entonces, ¿cuándo es recomendable el condominio? Bueno, si lo vas a hacer entre personas conocidas o lo haces entre un grupo de personas que no sean tantos, en casos más familiares, ahí es una herramienta muy posible para utilizarlo y llevarlo adelante. El otro, y es el más utilizado, tiene que ver con el fideicomiso. ¿Y qué es el fideicomiso? Bueno, en el fideicomiso vas a tener, por un lado, inversores, vas a tener la figura del fiduciario, que es el que administra los recursos de esos inversores para lograr un objetivo concreto. Entonces, cuando se hace un fideicomiso, es necesario que ya haya un proyecto. No se puede hacer sin proyecto, porque un fideicomiso se crea con un objetivo determinado. Se crea para poder llevar adelante un proyecto y después que se lleva adelante va a haber beneficiarios, ¿no? Entonces, esas son las tres figuras que tenemos. Tenemos inversores, tenemos el que lo administra y tenemos los que van a salir beneficiarios de este proyecto, que en la mayoría de los casos son los mismos inversores. También puede suceder que el que invierta ponga el departamento al final a nombre de la hija, entonces el beneficiario es la hija, pero el inversor es el padre. Bueno, esas cuestiones también suceden. ¿Cuál es la ventaja del fideicomiso? Que decide el fiduciario las decisiones que se toman sobre el proyecto. Entonces no necesita firmar todos para poder avanzar y eso agiliza mucho el proceso. Otra de las ventajas es que a diferencia del condominio, lo que es el fideicomiso te aísla los problemas personales que pueda tener cada inversor respecto a su patrimonio. Entonces no se van a ver afectado el fideicomiso por una causa judicial que pueda tener cualquiera de los inversores, que eso sí ocurre en el condominio. Entonces es otra de las grandes ventajas que tiene el fideicomiso y es por eso que es uno de los más utilizados. Los inversores depositan los recursos, alguien los administra para llevarlos adelante y lograr el proyecto y una vez que se hace el proyecto, mediante un agrimensor se incorpora como propiedad horizontal para poder dividir cada unidad y dársela a los beneficiarios, ¿no? La propiedad horizontal es una propiedad donde va a tener, por un lado, derecho privativo de una unidad y por otro lado va a ser un condominio de las partes en común. Eso es la propiedad horizontal. Pero para ser propiedad horizontal ya tienen que estar construidos los departamentos. Entonces, por eso muchas veces también arrancan como condominio. Todos somos dueños de todo. Cuando existen las unidades, ahí recién puedo poner a nombre de una persona o de otra persona cada departamento. Con el fideicomiso ocurre lo mismo. El fiduciario administra y después, cuando se hace la propiedad horizontal, recién ahí se puede poner a nombre de cada beneficiario la propiedad. Entonces, lo que es condominio y fideicomiso son las dos herramientas más utilizadas para lo que es el desarrollo inmobiliario. Por otro lado, lo que me interesa es ver cuál es el rol del arquitecto en todo este mundo inmobiliario. ¿Qué es lo que puede hacer? Y la realidad es que el arquitecto o el maestro mayor de obras, en su escala según lo que la matrícula habilita, el ingeniero civil, pueden ocupar cualquier eslabón de la cadena. Pueden ser los que diseñan el proyecto, pueden ser los que se encargan del marketing, pueden ser el fiduciario que va a llevar adelante toda la administración de los recursos, puede estar en cualquier sector de todo lo que requiere el emprendimiento.
Y lo que tiene de bueno los emprendimientos inmobiliarios es que cuando se hacen con una mirada no solamente desde el dinero, sino también desde mejorar la calidad de vida de las personas, de mejorar un sector de la ciudad, de generar espacio público, de generar espacios verdes, cuando se hace con esa mirada, está muy bueno porque generan trabajo, mueven la economía, ayudan a potenciar un sector, entonces son muy beneficiosos para la sociedad que esto ocurra. Y muchas veces el que lo puede llevar adelante no necesita ser el que tiene el capital. Puede ser el que lo administre, puede ser el que junte los inversores, el que diseñe el proyecto y logre coordinar todo el sistema para que realmente eso se lleve adelante. Bueno, eso es lo que tiene de bueno este tipo de desarrollos. Que muchas veces no hace falta tener el capital, sino que hace falta tener los conocimientos para poder reunir a las personas y llevarlos adelante. Si te gustó este video, si te pareció interesante, compartilo, dale me gusta, suscríbete. Vamos a seguir haciendo más videos y charlando sobre todas estas cuestiones. Soy Matías Pérez y nos vemos el próximo video.